En esta ocasión nos vamos a hablar de la etapa de ofrecimiento de pruebas. Esta viene seguida o viene a continuación de que ya se haya llevado a cabo la audiencia de conciliación y esta no haya tenido como efectos el acuerdo. Si no se llegó a la conciliación o no hubo un acuerdo en esta audiencia, el juez va a dar un término para ambas partes en el cual deban de ofrecer sus pruebas. Este término que tienen para ofrecer sus pruebas ambas partes, actor y demandado, es de 5 días. ¿Sale? Vamos a hablar de la admisión o inadmisión de pruebas. Ahora, ¿qué es esta parte de la admisión de pruebas? Bueno, o de pruebas. Nosotros las vamos a conocer como medios de convicción. Estos medios de convicción son los que el juez va a utilizar para conocer la verdad. Y este juez puede valerse de cualquier persona, cosa o documento con tal de que esas pruebas estén reconocidas por la ley. Ahorita identificamos cuáles son esas pruebas que están reconocidas en la ley y que tengan una relación inmediata con los hechos controvertidos. Nosotros debemos de identificar cuáles son estos medios y además recuerden que el juez en la audiencia anterior, en la que fue de conciliación, fijó litis. El hecho de fijar litis determina cuáles son por lo cual va a versar el procedimiento, es decir, hechos controvertidos. Ya de algunos hechos que se hayan reconocido las partes, ya no va a ser necesaria que se desahoguen algunas pruebas, porque las mismas partes, bueno, pues ya lo tienen reconocido. Entonces, únicamente después de haber fijado litis, que fue ese reconocimiento, ese análisis que hizo el juez al no llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación, ahora únicamente va a desarrollarse el juicio sobre estos hechos que tienen controversia, que aún no se ponen de acuerdo las partes y que deban de comprobarlo a través de pruebas. El tribunal podrá decretar en todo tiempo y en cualquier juicio la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. Artículo 1.251. ¿Qué significa? Bueno, recordemos que el juez va a otorgar una fecha en audiencia para que se desahoguen ciertas pruebas. Pero si el juez estima pertinente que se vuelva a desahogar una prueba, que reúna más elementos, esa prueba, o se amplíe, o se vuelva a practicar esa diligencia, pues es necesaria para conocer cuál es el momento, en qué momento estamos en el proceso, y identificar si necesita otra prueba más o necesita saber cuál es el grado de ese hecho que necesita probar para emitir una sentencia. Esto es algo importante. En la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de los particulares, procurando en todo momento su igualdad y su justo equilibrio. Así como damos oportunidad a que el actor muestre sus pruebas, también el juez debe dar oportunidad al demandado a mostrar sus pruebas. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Y viene un término final. Los gastos que se originen por este ofrecimiento de pruebas le corresponde a la parte que está ofreciéndolas. Si una parte está ofreciendo una prueba pericial,
pues esa persona que lo está ofreciendo es quien debe de cubrir el gasto, ¿sale? Y bueno, pues al final, si se condena las costas y que las deba de pagar el culpable, la parte culpable, bueno, pues tendrá que justificar cuáles son los gastos a través de recibos de nómina o más bien recibos de honorarios de estos profesionistas, el abogado o el perito, para que sea cubierto este honorario, ¿sale? Entonces, ahí queda dispuesta. Ahora, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Bueno, recordemos algo. El actor debe de probar los hechos constitutivos de su demanda, ¿sale? El actor debe probar lo que está diciendo. Por eso es importante cuando yo les decía el famoso protesto lo necesario, nosotros al poner esa parte, cuando nos toque comprobar y probar lo que estamos diciendo, pues que sea verdad, ¿sale? Porque nos toca corroborar, no porque le ponemos ahí, ya con eso más que suficiente para que el juez pues determine lo que a nuestro derecho corresponda. No. Nosotros tenemos que comprobar esa situación con elementos de prueba, que ahorita vemos cuáles son. Asimismo el demandado va a tener que comprobar sus defensas, sus excepciones, sus hechos que esté contestando en la demanda, o de su contestación de demanda que ha realizado. Y tiene un principio legal, dice, el que afirma tendrá la carga de la prueba. Si nosotros estamos afirmando algo, nosotros tenemos que comprobar con algún elemento de prueba que lo que decimos es verdad. Entonces, por ahí, tengan pendiente este precepto, este principio procesal. Y tenemos otra indicación. La carga de la prueba sobre hechos negativos. ¿Por qué debemos de probar nosotros un hecho negativo? Porque lo estás negando. Tú le dijiste en la contestación que ese hecho que el demandado está aduciendo en su demanda es falso, porque se llevó mediante otras circunstancias. Bueno, pues ahora tú tienes que probar eso que tú estás diciendo. En el 1254 indica, el que niega solo está obligado a aprobar cuando, uno, la negativa envuelva la afirmación de un hecho, ¿sale? Esto es importante, la negativa está envolviendo la afirmación de un hecho. Lo que les decía, no es cierto como lo dice la parte actora, sino que se llevó a cabo de tal forma. Entonces, tenemos que comprobar esa negativa. Dos, se contradiga la presunción legal que tenga en su favor el colitigante. Si en el expediente existe un documento el cual atribuye una verdad, bueno, y yo tengo otra prueba en el cual puedo decir que no es verdad y que se está utilizando para otras circunstancias, tengo que comprobarlo. También, tercero, cuando se desconozca la capacidad, si yo no sé si la persona que me está demandando tiene la capacidad para solicitarlo, bueno, pues le solicito a la autoridad que compruebe que esa persona tiene la capacidad, la legitimidad para comparecer en juicio. Y cuarta, la negativa fuera elemento constitutivo de la acción o de la excepción. Si yo estoy negando que sí cumplí, pues hay que comprobar cómo es que yo cumplí, con un pago, con un depósito, no sé, con cualquier situación que yo quiera decretar en la negativa de que yo sí cumplí, pues debo de comprobarlo, ¿sale? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Para qué estoy comprobando? ¿Para qué voy a probar? Bueno, solamente voy a probar los hechos dudosos o controvertidos. Por eso es que se fijó litigio, se fijó litis. Por eso es que yo determiné, o el juez determinó, bajo qué circunstancias se va a continuar el proceso. Y si se fijó litis, solamente sobre de eso es que nosotros vamos a emitir ciertas pruebas. Serán objeto de esa prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funden leyes extranjeras
usos y costumbres. Entonces, ojo, las pruebas deben de estar reconocidas por la ley y que no sean contrarias a las leyes, usos y costumbres. ¿Sobre qué me van a admitir mis pruebas? Bueno, el tribunal, primero, debe recibir todas las pruebas. Una cosa es que las reciba y otra cosa es que las admita. Por consiguiente, el tribunal debe recibirlas todas, siempre que tengan, ojo, siempre que tengan relación directa o inmediata con los hechos controvertidos, ¿sale? Y no sean contrarias a la moral y las buenas costumbres. Ahora, una vez que yo las haya presentado, porque me las va a recibir, de ahí viene la admisión. ¿Cómo es que me va a admitir las pruebas? Bueno, recuerden que únicamente me va a admitir las que tengan relación directa o inmediatamente con esos hechos controvertidos, que por eso se fijó litis, y que no sean contrarias a la moral. Ahora, el auto que me admita mis pruebas, el auto que me diga, el juez me diga, se admiten todas las pruebas, no podrá ser impugnado o no es recurrible con ningún recurso. No me puede decir la contraparte, es que no quiero que le admitas esa prueba. No, porque el juez ya valoró cuáles sí reúnen esas características para poder continuar con el proceso. Entonces, tengamos mucho cuidado sobre cuáles son las pruebas. Ahora, si a mí yo ofrecí una prueba y no me la admitió, quiere decir que me la desechó, yo sí puedo ir con el juez y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no me estás admitiendo esta prueba? ¿Sale? ¿Por qué no me estás admitiendo esta prueba? ¿Sale? Al no admitir esa prueba, yo sí puedo impugnar, puedo apelar que esta autoridad no me lo está, no me la está admitiendo. Entonces, ya una autoridad superior, pues me pueda resolver, pues esa prueba. ¿Sale? Entonces, tengamos esto. Si no me admitió una prueba, sí puedo apelar, pero mi contraparte no puede apelar una prueba que me haya admitido. Eso es lo que indica. Ahora, ¿cuáles son los medios de prueba reconocidos en la ley? ¿Cuáles son? Son los siguientes. De acuerdo al 1.265, nos indica que los medios de prueba reconocidos por la ley son las siguientes. 1, la confesional. Esta declaración de parte que no tiene inciso también es medio de prueba. 2, documentos públicos y privados. 3, dictámenes periciales. 4, inspección judicial. 5, testigos. 6, fotografías, copias fotográficas, registros dactiloscópicos, cualquier grabación de imagen, sonido y en general todos aquellos elementos aportados por ciencia y tecnología, comúnmente llamados como TICs. También el reconocimiento de contenido y firma de documento privado, informes de autoridades y presunciones, tanto legales como humanas. Entonces, aquí yo debo de identificar cuáles son los medios de prueba que a mí me está reconociendo la ley para que yo pueda ofrecerlos de acuerdo a los hechos controvertidos que yo tenga. ¿Sale? Esto es lo importante. Ahora, ya sabiendo cuáles son los medios de prueba, vamos a ver el primer elemento o la primer medio de prueba, que es la confesional. ¿Cuál es la confesional? Bueno, recordemos que la confesional es la declaración que va a emitir únicamente las partes, hablando actor y demandado, ¿sale? Únicamente. Y esta confesión o esta declaración puede ser de forma expresa o de forma tácita o ficta. Va a ser expresa cuando se hace claramente al formular la demanda o al contestar la demanda.
y también cuando se absuelven posiciones. Esta prueba de confesional va a ser contestando un cuestionario de preguntas. Este cuestionario de preguntas que va a contestar el que está absolviendo esta prueba se llama pliego de posiciones, es decir, en vez de preguntas se llaman posiciones, ¿sale? Por eso se llama al absolver posiciones. O en cualquier otro acto del proceso, al emitir un oficio y demás. Y también va a ser tácita, cuando la ley así lo señale. Recordemos que si nosotros notificamos de forma personal, recuerden ese momento de la notificación personal, se les indicó que si no contestaba la demanda, se iba a entender como una contestación tácita. Es decir, si notifiqué personal, la contestación o el entendido de la contestación tácita va a ser en sentido afirmativo, es decir, que se llevó a cabo. Que sí se llevó a cabo conforme dice los hechos. Pero si no se notificó de forma personal, entonces viene la contestación en sentido negativo y por consiguiente, pues de nada me va a servir. Por eso es bien, bien importante que yo haya notificado de forma personalísima. ¿Sale? Ahora, cuando les digo que son estas declaraciones en que únicamente las partes podrán contestar, pues es esta situación, que solamente partes, actor y demandado, si son muchos actores, si son varios demandados, serán únicamente ellas, las partes, las que contesten o puedan absolver posiciones. Y recordemos que las partes pueden ser personas físicas, personas como nosotros, pero también personas morales o personas jurídico-colectivas. Estas personas jurídico-colectivas lo podrán hacer por conducto de sus representantes legales o sus apoderados. En el caso de las personas físicas, cuando va a absolver alguna posición, se refiere o se requiere que asistan de forma personal, no por conducto ni de representante ni de apoderado. Puedan y deban de ser de forma personalísima en el caso de estas posiciones. En el caso de las personas jurídico-colectivas, pues no hay alguna razón, pero sí es importante que se haga a través de su representante legal, porque es el que conoce o supuestamente conoce de la situación. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deban de tener estas preguntas, estas posiciones? ¿Cuáles son esos requisitos que debemos de tener o que deban de tener estas posiciones? Una, estar formuladas en términos claros y precisos. Por favor, no cantinfleen, no digan otra situación que no, así tal cual, términos claros y precisos. Un ejemplo, que diga el absolvente, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que recibió los servicios del actor a partir de tal fecha. ¿Es claro? ¿Es preciso? Sí. 2. Deben ser aseverativas. ¿Qué son aseverativas? Entendiéndose por tales las que afirman algo, aunque estén en términos negativos. ¿Sale? ¿Cómo son aseverativas? Otro ejemplo. Ojo, aseverativas, las que afirman algo. Dice así, que diga el absolvente si es cierto como es, que recibió los servicios del actor a partir del 15 de agosto. Es un término afirmativo, aseverativo, nada más, si es cierto, sí es cierto, ¿no? Que diga el absolvente, que diga si es cierto, como lo es, que contrató al actor el tal día. Son términos
aseverativos, están diciendo una verdad, ¿sale? ¿Sale? Tenemos que tener mucho cuidado, sobre este tema. Ahorita vamos a poner, les voy a poner que me hagan unos ejemplos. 3. Deban contener hechos propios del que absuelva. No le puedes preguntar tú al que está absorbiendo posiciones algo que él no sabe, ¿sale? Por favor, no le pregunten, que diga si es cierto como lo es, que la demandada, él es el actor, ¿no? Que su contraparte fue a pedir dinero prestado. ¿Cómo va a saber él si fue a pedir dinero prestado o no? Por eso es que un requisito deba de contener hechos propios del que absuelva, ¿sale? Que digan si es cierto como es que fue tal día al domicilio. Ah, sí, sí fui. Ah, bueno, ahí está. También tampoco preguntarle sobre conceptos subjetivos u opiniones. ¿Qué es un concepto subjetivo? Que le pongamos, que diga el absolvente, ¿qué hubiese pasado si no hubiese asistido ese día al lugar? Bueno, pues no sabemos, es un concepto subjetivo. El que piense o el que indique qué hubiese pasado si no hubiera ido, pues es algo que no ocurrió. Entonces no podemos preguntarle de un concepto subjetivo o de alguna opinión. ¿Qué piensa usted si el actor o si la persona hubiese hecho tal situación? No, pues tampoco, es una opinión. De esto no se trata la prueba confesional. Queremos descubrir la verdad a través de la declaración de una de las partes para identificar si lo que dice es verdad o no, o conseguir la verdad o no. Ojo, yo el abogado del actor, solicito la confesional de mi contraparte. Yo no puedo ofrecer la confesional de mi parte. Voy a ofrecer la confesional de mi contraria. Y mi contraria va a ofrecer la confesional de mi cliente. ¿Sale? Así es como va a ser. Vamos a ofrecer las confesionales de los contrarios para que ellos en las preguntas logremos conseguir un dato que nosotros necesitemos de comprobación, ¿sale? Cuarta, no han de ser insidiosas. Tampoco insidiosas. ¿Qué son insidiosas? Entendiéndose tales a las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Insidiosa es que le preguntemos algo, una situación que nosotros queremos encontrar, pero tratando de engañarlo, ¿sale? No podemos hacer eso tampoco, por favor. Siguiente. No han de contener más de un solo hecho. Ojo, si nosotros estamos ofreciendo una prueba, perdón, una pregunta, y en el cual yo quiero desarrollar no me escucho. ¿Ya me escuchó? Yo quiero preguntarle algo. Yo lo que puedo hacer es ¿cómo les digo? En una sola prueba no puedo preguntarle dos hechos. ¿Qué significa? Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que usted vino el día tal y le dijo tal situación. Ahí yo estoy preguntándole dos hechos. El primero, que si vino a tal día.
segundo es que si hizo o realizó tal acción. Y yo no le puedo preguntar esto en dos hechos. Yo tendría que dividir esos hechos. En el primero, preguntar si asistió tal día al lugar donde yo le estoy indicando. Y dos, que yo quiero saber qué hizo ese día. Entonces, nos dice que no puedo preguntar dos cosas. Si fuese necesario que no se pueda separar esa pregunta, deberemos explicar por qué, ¿sale? Es muy raro que te lo autorice el juez. Casi siempre te va a decir que esa pregunta está mal redactada. Entonces, tendremos que modificarla. Tenemos que dividir en dos preguntas o te la van a desechar. Y si te la desechan, pues ya no vas a poderle preguntar lo que tú querías. Tengamos mucho cuidado sobre de esta circunstancia, porque sí es muy importante que nosotros podamos identificar qué es lo que nosotros queremos, ¿sale? Porque si tú no le llegas a preguntar, al rato va a identificar otra situación. Ahora, 6. No han de ser contradictorias. ¿Cómo no han de ser contradictorias? Bueno, que en una tú le preguntes una cosa y en otra le preguntes algo contradictorio, ¿sale? Porque, pues no puede ser. En una le preguntes, no sé, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que con fecha 16 de diciembre adquirió una deuda, ¿no? Y en la pregunta 4 le preguntes que diga el absolvente si es cierto como lo es, que el 20 de diciembre adquirió una deuda. Bueno, o es el 16 o es el 20, no puedes contradecir. Di precisamente, ¿sale? Si están siendo contradictorias para que caiga en error, pues van a ser desechadas ambas. Entonces tengan cuidado. No pregunten así. La 7 deberá concretarse a hechos que sean objeto del debate. Acuérdense, no es necesario que le pregunten si es cierto cómo es que se casaron. Bueno, ya lo aprobó. Ya dijeron que sí se casaron. A que digan si es cierto cómo es que tuvieron hijos. También está probado y comprobado que tuvieron hijos. Ya no es necesario que le esté solicitando o que a través de una pregunta, pues tú le digas si es necesaria esa pregunta. La verdad es que no, únicamente de lo que es objeto del debate. Por eso el juez fijó litis desde hace rato. 8. No podrá referirse a hechos del declarante que deban constar probados por documento público o privado. No. Tampoco le pregunten, si es cierto como es que usted reconoce este documento como suyo. ¿Para qué? Si ya lo estás comprobando con el documento, con la firma. Eso no lo preguntes. Puedes preguntarle si es la firma, si es su firma la que está en el documento. Eso sí lo puedes preguntar, pero no le preguntes que si es él lo firmó. O sea, no, porque ya lo puedes comprobar. 9. No contendrá términos técnicos, a menos de quien deponga por razón de su profesión o actividad, resulta que tiene capacidad de dar respuesta a ellos. Por favor, no le vayan a preguntar al contrario. Oiga, en su excepción segunda, ¿qué dijo? El cliente no sabe qué es una excepción o la parte, ¿sale? Él no sabe qué es una excepción, no sabe qué es una reconvención, no. Términos claros y precisos, conforme a la fracción primera, también no puedes preguntarle términos técnicos, salvo que igual sea un profesionista, un abogado y más, bueno, pues que su área lo permita, porque si no te la van a desechar. La pregunta, 10.
Tampoco se referirá a hechos que ya consten en el proceso. Igual lo mismo que en la antepasada, que deban de constar ya en el expediente. No le preguntes alguna situación que ya es comprobada en el expediente o que ya esté en autos, porque te lo van a desechar. No le preguntes, no sé, que todavía debe una cantidad. No, eso ya está comprobado, que pues la debe, por eso lo está solicitando, ¿no? Por favor, tengan precaución. Tampoco en la 11ª no contendrá repetición de posiciones. ¿Qué significa que no contendrá repetición de posiciones? Que si tú pusiste nada más para rellenar tu hoja y además dijiste, mira, vamos a ponerle la 3 y la volvemos a repetir en las penúltimas. No podrás repetir ninguna pregunta porque te la van a desechar, ¿sale? Esto en cuanto a la prueba confesional. Ahora, ¿cómo se debe de ofrecer esta prueba confesional? ¿Sale? Esta prueba confesional, si tú bien la estás ofreciendo, porque apenas le estás diciendo al juez, quiero ofrecer esta prueba confesional porque mi contraparte quiero que absuelva ciertas preguntas para tener el dato preciso. Ahora, previo a este día que se van a desahogar estas pruebas, tú tienes que exhibir un pliego de posiciones, que son bajo estos requisitos del pliego de posiciones. El pliego de posiciones no es más que una hojita donde vienen redactadas las preguntas que tú le quieras hacer a la contraparte, ¿sale? Tú le quieras hacer a la contraparte, ¿sale? Pliego de posiciones deberá ser en un sobre cerrado, para poder preparar y citar al demandado tienes que exhibir este sobre, si no, pues no lo van a citar para que se presente ese día. Lo puedes presentar hasta un día antes. Bueno, es que la ley es muy flexible. Te dice que si tú no exhibiste el pliego de posiciones en este momento del ofrecimiento, lo puedes ofrecer hasta antes de empezar la audiencia o en la misma audiencia lo presentas. Ahí el juez va a calificar de legales de acuerdo a estos requisitos. ¿Qué preguntas podemos nosotros preguntarle? Miren, podemos decirle que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que conoce a la contraparte, ¿no? Podemos preguntarle, que diga el absolvente, si es cierto como lo es, desde cuándo conoce al actor. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que con fecha 16 de diciembre del 2007 adquirió una deuda, un bien, ¿no? Que era propiedad de la suscrita. Que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que a la venta o a la adquisición de tal causó un adeudo, ¿no? Que diga el absolvente, si esto no es, que en dicha compraventa o en dicho, se produjo un adeudo ya de una cantidad. Y podemos preguntarle, a ver, podemos preguntarle, que diga el absolvente si recibió los servicios, o si contrató, que si lo contrató con qué puesto, servicios, en qué horario, en qué día, con qué salario. Podemos preguntarle lo que nosotros querramos, pero siempre y cuando nosotros cumplamos con estos requisitos. Una vez que nosotros entremos a la audiencia, el juez va a calificar. Únicamente se van a admitir las preguntas que se hayan reunido los requisitos del 1.271. Y hay una importante referencia,
que si hay varios demandados o varios actores, no tengan contacto una vez que ya contestaron este pliego. Siempre los van a separar, casi siempre los separan. También el que va a absolver posiciones puede estar con el abogado, pero no le puede preguntar qué contesto. No, tiene que contestar lo que es, por eso es la verdad. O sea, se busca siempre la verdad. Y cuando va a absolver, bueno, pues la autoridad le va a decir que se deba de conducir con verdad. En caso de que no quiera contestar, se le va a tener por confeso, acuérdense, en sentido positivo, o si lo hace con evasivas. En caso de que no sea clara en la forma de contestar estas preguntas, el juez va a pedir que lo aclare o que explique cuál es la forma ideal que quiso decir. A ver, explica esta situación para evitar pues confusiones, que no existan estas situaciones. Si el que está absolviendo no entiende una pregunta y para evitar que conteste de forma mal, errónea o que ponga en peligro pues su propio dicho, le debe decir al juez que no entendió y que se le aclare qué quiere decir, ¿no? Esa pregunta para evitar confusión. Una vez que haya formulado todas las preguntas, podemos preguntar otras más. Cuando se pregunten de forma oral, el juez va a calificarlas en ese momento y en caso de calificadas de legal, el juez va a hacerlas preguntar a la parte que está absolviéndolas. Entonces deben de ser muy, muy, muy puntuales. Así como se respondan, así como la parte esté respondiendo, se van a anotar o se van a registrar. Por eso ahora las audiencias pues ya son videograbadas para evitar que exista confusión, aunque quiero hacerles mención que algunas audiencias son cerradas, quiere decir que no es necesario pues ir con el juez a la audiencia videograbada, sino que se llevan ahí a cabo ante el secretario y el juez y ahí va a anotar, se las van a estar describiendo para que el secretario de acuerdos las escriba en el expediente y al final se firme un acta que deba de ser firmada por la persona que está absolviendo posiciones y que la firme de su consentimiento bajo lo que él dijo y lo que escribieron las partes. Normalmente siempre va a haber pues esa acta para que quede asentada cada una de las respuestas de lo que quiso decir la parte, ¿sale? O la parte que está desahogando, para que identifiquemos. Existe la posibilidad de que el día del desahogo de esta audiencia, de esta prueba, pues no asista el que deba desahogar, no pasa nada. Podemos nosotros justificar esta inasistencia, pero en caso de que esta persona no pueda venir por alguna causa médica, el secretario y el actuario van a ir al lugar donde se encuentre para efectuar esa prueba, para que no exista ningún problema. Ahora, esta confesión, supongamos que nosotros queremos emitir esta confesional de una persona que, bueno, pues su domicilio esté fuera del tribunal. Supongamos que vive en Toluca y yo estoy desahogando mi juicio aquí en Cuautitlán. Yo voy a mandar un exhorto con en un sobre cerrado, con las preguntas calificadas para que el tribunal de Toluca me ayude a realizar esta prueba confesional y las respuestas que emita el confesor, las regrese el juez que está ayudando, exhortante, las regrese al juez de origen para que se registren en el expediente. Tengamos también esa situación para no tener problema. Ahora, ¿qué pasa si yo cité
al demandado o a la parte que deba de oponer estas o contestar estas preguntas, y pues no fue, no asistió. Bueno, aquí viene una regla, dice el artículo 1.287, que se tendrá por convesa confesión ficta a la parte que debió de haber ido a absolver estas posiciones, contestar estas preguntas, y se le tendrá por confesión ficta. ¿En qué situación? Por no comparecer sin alguna causa justificada, cuando al momento de preguntarle no conteste o se niegue a contestar, también hay una confesión ficta, que no responda afirmativa o negativamente. Ojo, ¿qué debe de responder el absolvente? Nada más va a responder sí o no. Nada más. Por eso el pliego de posiciones es que diga si es cierto como lo es, que se hizo tal situación, ¿no? Nada más va a responder sí o no. Nada más. Entonces, si no dice sí o no, o empieza a decir otra situación, o dice, o ignora, o manifiesta ignorar eso, dice, no, eso yo lo ignoro, entonces habrá una confesión ficta, ¿sale? Tengamos cuidado. Debemos de identificar bien precisas cuáles son las preguntas que yo le voy a mi contraparte, porque acuérdense que es para la contraparte. Entonces, si no fue, que comentaba que no compareció sin justa causa, en dado caso, si no compareció, el secretario va a certificar que no asistió y se va a pedir por parte de nosotros la declaración de confeso por inasistencia de la parte. En caso que no haya ido, el secretario va a abrir el sobre, va a calificar de legales, y las que se hayan calificado de legales serán las preguntas bajo las que se vayan a declarar por confesos. Entonces ahí, ojo. ¿Qué pasa cuando una autoridad es autoridad y tenga que ser parte en el juicio? Bueno, cuando la autoridad, una autoridad, cualquier autoridad que sea, esta autoridad puede absolver posiciones por escrito, ¿sale? Por oficio. Él puede constar estas posiciones, estas preguntas, los hace por oficio, las certifica y las manda al juzgado cuando le corresponde a la autoridad ser parte en el juicio. Recordemos que también una autoridad puede ser parte. Ejemplo, tiene un contrato de arrendamiento con una persona, esta no quiere quitarle el inmueble, se va a un juicio, se solicita la declaración o la confesión, la confesional, esta autoridad puede emitir su confesional por oficio, ¿sale? Entonces sí, también la puede hacer la autoridad. Si no asistió la contraparte para absolver posiciones, yo tengo este término de los 15 días en el que se está desahogando las pruebas para solicitar la confesión, la declaración de confeso, la confesión ficta por no comparecer a responder mi pliego de posiciones. Entonces, también tengo yo un término en el cual yo deba de oponer para solicitarle a la autoridad que se declare por confeso en la confesional. Entonces, ahí tengo esta situación. ¿Sale? Esto en cuanto a esta prueba que se llama confesional. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Perfecto.